conmigo. La palabra de Dios dice lo siguiente en cuanto a nosotros como seres humanos y lo que es el Señor. La Nueva Versión Internacional en Deuteronomio 32:39 dice: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. En sus propósitos soberanos, a veces el Señor permite la enfermedad para bien moral y espiritual de nosotros sus hijos. En su sabiduría y amor, Él dosifica cuidadosamente la prueba permitida para alcanzar su propósito eterno en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, el Señor da fuerzas a sus hijos para soportar las tribulaciones. El apóstol Pablo, escribiéndole a la gente en Corinto, le dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Segunda de Corintios 11:29. Desde hace 8 semanas, la tribulación me tocó la puerta. Y para mí eso ha sido sorprendente porque siempre, y mis hijos lo saben, enfermedades ha sido algo que el Señor siempre en el transcurso de mi vida me ha ayudado. Inclusive a veces he ido a un compromiso enfermo y el Señor por el camino me había sanado. Qué malestar de eso. Y cuando estuve en el púlpito pude predicar y después cuando llegué a casa continué enfermo. Cosas como esa. Entonces era algo raro lo que me estaba ocurriendo. Pero la tribulación tocó mi puerta y estoy convaleciente de 3 enfermedades que en alguna forma me sorprendieron. Una operación de apendicitis, yo pensaba que iba al hospital por otra cosa. Un ataque al corazón en ese proceso. Y luego por todo este sufrimiento físico que me llevó a rebajar 28 libras. Eso es lo mejor que me ha ocurrido. Recrudecieron también un antiguo problema prostático. Y el domingo pasado, cuando ya estaba haciendo los planes para venir aquí, resulta que los planes me fueron para llevarme al hospital. Y allí estuve hospitalizado hasta el día miércoles pasado. En estas 8 semanas he estado hospitalizado 3 veces, afectado física, laboral y anímicamente. Me sentí atribulado. Sin embargo, confieso que hubo momentos en medio del dolor que viajé en el espíritu a una especie de oasis en la cual la presencia de Dios, las oraciones de los amados se unieron para darme la paz en medio de las tribulaciones. La lentitud de las horas diurnas y nocturnas me permitían orar y pensar tantas cosas. Pero el hecho de que Dios me ha permitido ejercer un ministerio de consolar a otros por medio de la palabra de Dios, se me hizo fácil ser consolado por la Biblia, por el Padre Celestial y por ustedes, mis amados hermanos, sobre todo por mi familia que estuvo muy cerquita. Ustedes que han clamado al Padre por mi salud y fortaleza en medio de la tribulación, quiero decirles, Dios les oyó la oración. Es muy importante hacer esta parte y ustedes lo hicieron. En la confusión religiosa de hoy y por la pobre hermenéutica de algunos, se interpreta que cuando Jesucristo sufrió y murió en el sentido físico temporal, cuando dice Isaías, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, se interpreta que como Él ya llevó todo eso en la cruz, a mí no me va a pasar nada. Generalmente esto lo escribieron gente joven. Se envejecieron, se enfermaron y ya se murieron, no están aquí. Lo que quiere decir que no es a eso entonces por el cual el Señor, ¿verdad? Pero ellos dijeron que por 1900 años los teólogos anduvieron equivocados y ellos quisieron renovar eso. Todavía hay de mucho de eso rodando por el camino. Por eso surgió una secta que se llame Pare de Sufrir, con la idea de que cuando usted se convierte a Cristo, usted no se enferma más. Usted, si no juega lotería, se va a ganar la lotería de todas formas. Usted no se va a enfermar. Usted quiere una póliza contra todos los peligros y tal. Usted, ¿quién sabe qué va a hacer aquí dentro de 200 años si todo eso fuera verdad? No es así. El cristiano nacido de nuevo tiene vida temporal y vida eterna.
Cuando Jesús anduvo por los caminos polvorientos, Él llevó en realidad las enfermedades y sufrimientos de aquellos contemporáneos con Él. Nadie vino a Cristo y no fue tocado porque Él es Dios. Y lo hizo. Y tenía que ser así para que nosotros hoy a 200 años, a 1900 años, a 2000 años, su iglesia ha mantenido ese mensaje de fe. Pero aquellas penas y enfermedades y sufrimientos que el Señor llevó de la humanidad fueron patéticos y fueron grandes, pero Él siempre, como dice aquí, Él es el que da vida y el que da la muerte. Y ahí se trataba de dar esa vida, prolongar la vida, Dios, un poco de tiempo aquí, porque de todas maneras, aún, ¿se acuerdan ustedes de Lázaro, el primer resucitado? El Señor lo resucitó, pero Lázaro ya se murió y hace bastante tiempo, posiblemente antes de que el Señor fuera a la cruz. ¿Cuál es la enseñanza? Que el Señor sí puede obrar, el Señor hace milagros, pero Él tiene un propósito por el cual lo hace. Y el propósito no hace para que usted se quede forever aquí en esta vida, ¿verdad? Para decirlo en inglés. Cuando el Señor Jesús fue al Calvario, Él es la vida Zoe. Y Él vino para darnos a nosotros no solamente la vida temporal, sino darnos la vida eterna. Por esa vida eterna, Él fue al Calvario. Y allí llevó todo lo que nosotros íbamos a sufrir, porque nosotros no teníamos esa vida eterna. Pero ahora ya tenemos la vida Zoe. Entonces, espiritualmente, Él nos hizo libres del pecado. Y luego, cuando nosotros resucitaremos, viviremos para siempre. Y entonces se cumplirá que Él llevó sobre sí toda nuestra maldad, nuestro sufrimiento y todo, porque viviremos para siempre con un cuerpo resucitado, hermano. Gloria a Dios por eso. Bueno, el Señor también nos ayuda en nuestra vida temporal. De eso hay muchos testimonios y yo lo he visto. Alabado sea el Señor por eso. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabemos por eso que tenemos la fe en el Señor. Y aunque un día me lleven al cementerio, no fue mi derrota, hermano. Eso fue la manera de pasar a la presencia del Señor y gozarme de todo lo que yo he visto para verlo cara a cara. ¿Sufrimos los cristianos como los demás mortales? Claro que sí. Después de Jesús no tenemos otro ser humano tan brillante como lo fue el apóstol Pablo. Uno de mis versículos favoritos es este, Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el morir es, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Suena raro, porque muchos hermanos evangélicos que he conocido le tienen un pavor terrible a las enfermedades y a la muerte. Nosotros aquí en Toronto, me acuerdo que una vez una pastora, nos reuníamos todo un grupo, una pastora, se le salió un cáncer. Los hermanos convocaron a todos los pastores y allí estuve yo. Y en medio de aquella cosa, orando por la hermana, un hermano dijo: usted, yo siento que la hermana ha sido curada del cáncer. Y la hermana se levantó y dijo: hermano, yo me siento sana. Un mes después estábamos en una reunión y alguien entró y habló con el presidente de la reunión al oído, y yo no lo pude entender, pero vi que cambió el rostro del amado hermano. Y él no anunció nada a la reunión. Pero como yo soy curioso, me acerqué y por la amistad le dije: mira, hermano, ¿qué te dijeron? Porque yo veo que tú dices que la pastora tal murió, pero hace un mes te habían declarado sano. ¿Y por qué ahora muere? Hermano, Dios no puede, el Señor no puede ser manipulado. Dios hace milagros. Y yo creo que soy el fruto ahorita, hermano, de un milagro grande que ha hecho Dios. Si el Señor aquella noche, 11 de enero, inolvidable, mi pastor César Parra y yo, 14 horas allí en el hospital Humber River, para que nos viera un médico. Bueno, ahí estaba yo en la camilla. Eso era como para que alguien llegara y reprendiera todo lo que me iba a pasar ahí. Señor, que salga. Y mire, si hubiera salido ahí sanito, yo estuviera contando aquí que el Señor me sanó. Pero ustedes no saben cómo Dios ha estado conmigo mediante este sufrimiento. Puede imaginarse. O sea, ha sido plan
de Dios yo pasar por esta prueba. ¿Ok, mis amados? Plan de Dios. Yo le doy la honra y la gloria a Dios. Al mismo tiempo, mientras los médicos me han tratado de estas 3 enfermedades, la apendicitis, el ataque al corazón y el problema prostático, ustedes no saben la cantidad de gente que he podido relacionarme con ellos, estar allí en el hospital, darme cuenta, hermano, de un mundo que yo desconocía, porque yo nunca me he enfermado, nunca he ido a un hospital. Pero ahora sí es verdad, hermano, que me siento contento. Cuando alguien me dice voy al hospital, ya yo sé cuántas horas más o menos va a pasar, ya sé por dónde lo van a pasar, porque va a ser, porque yo anduve allí. Y si el Señor me hubiera curado aquel día, yo no paso por todas estas cosas que Dios necesariamente necesitaba pasar. Esta semana tengo muchos testimonios. Ustedes se van a aburrir de escucharme mis predicaciones. Esto es apenas un adelantito nada más. Ustedes se van a aburrir de escuchar lo que Dios me ha enseñado, porque voy a compartirse. No voy a ir muy lejos con esto. Pero sufrimos los cristianos. Pablo dijo lo siguiente: porque para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Debemos andar cabeza baja cuando nos enfermamos o sufrimos? De ninguna manera. Algunos falsos maestros y agitadores entraron en la iglesia de Corinto y hablaron mal de Pablo y de su apostolado. ¿Sabe con qué se defendió el gran apóstol? Él no dijo, lo añadió, que él había sido discípulo de Gamaliel, el más grande de los maestros que ha tenido. Él no habló de que hablaba 3 idiomas perfectamente y los escribía, como era el griego, el idioma de la ciencia, el hebreo, el de la religión, y el latín, de las leyes. Él no sacó eso a relucir. ¿Sabe qué sacó a relucir? Lo siguiente. Él dijo así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, en cárceles, y yo más, dice, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa como se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y fíjate lo que afirma aquí: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, hermanos, nosotros, aunque somos cristianos nacidos de nuevo, nosotros somos seres humanos. Y como el resto de la humanidad, pasamos por problemas y dificultades. ¿Qué hace Dios? ¿En dónde se mete Dios? En medio de la prueba, Él está sufriendo con nosotros, viendo qué vamos a hacer. Un sufrimiento inesperado, como me llegó a mí aquella noche de una operación y después todo lo demás, hermano, puede causar un trauma. Los que no están bien agarrados de la fe son movidos como una veleta, pero los que estamos en el Señor sabemos que Él tiene un propósito en cualquiera de estos traumas que nos enfrentamos, y el Señor nos eleva a un nivel superior en su andar con Él, de los cuales, hermanos, por muy ancianos que seamos en el Señor, y yo creo que yo soy el más viejito en el Señor de todos ustedes. Este año, el 1 de marzo, cuando yo salí el 2 de marzo salí del hospital, pero el 1 de marzo, hermanos, yo cumplí 48 años de haber sido bautizado. Y Dios mediante, ahora en abril voy a cumplir 49 años en el Señor. Pero yo le voy a decir una cosa: nunca he estado más enamorado de la palabra de Dios y de mi Señor que después de este problema tan grande que he tenido. Y creo que el Señor me deja, hermano, todavía un tiempo más, porque Él tiene un propósito en eso. No es por mí, a lo mejor es por otros que el Señor quiere que yo alcance para su honra y su gloria. A todos les agradezco sus oraciones, a todos sus preocupaciones.